Retomamos el hilo de la conversación con el doctor Lorenzo Meyer en esta parte de la charla sobre la Suprema Corte de Justicia, que está por renovar su presidencia. Decíamos en la mesa con Denise, Sergio y Lorenzo que el próximo 2 de enero, al arrancar 2019, los ministros de la Corte van a exponer y a discutir y a decidir quién tomará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia del país en un contexto, Lorenzo, como el que analizabas junto con Denise y Sergio, un contexto donde los poderes, el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial están en una tensión importante con el tema de las remuneraciones a los miembros del Poder Judicial y del alegato de que lo que está en juego, entre otras cosas, es su independencia y otros asuntos. Lorenzo, ¿cómo ves el momento para una resolución de la presidencia del máximo tribunal de justicia del país? Bien, no niego que es importante este puesto de la presidencia de la Corte, pero es solamente un elemento de algo muy complejo que es el sistema de justicia, así que se haga bien o se haga mal, sí importa, pero no va a cambiar de manera radical la situación de la justicia en México. Aquí es importante la credibilidad, y la credibilidad se gana, bueno, pues a lo largo del tiempo. El poder judicial se ha ganado una incredulidad. Y bueno, nada más basta ver, por ejemplo, las crónicas y novelas del siglo XIX para ver que no tenía mucha credibilidad desde entonces. En el siglo XX tampoco se la ganó. Durante el tiempo del sistema priista, el Poder Judicial y la Corte casi desaparecieron. En una ocasión, el presidente mismo mandó como su representante a un evento internacional al presidente de la Suprema Corte. Ni siquiera se cuestionó que no podía representarlo porque era un poder igual al del presidente independiente. Lo mandó como un subordinado, porque eso era, un subordinado. La división de poderes es una gran idea. La formuló muy bien Montesquieu, y luego la aplicó ya la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, y de ahí se extendió al resto del mundo. Es muy importante. Solo el poder puede contener al poder de una manera pacífica y sin romper el orden institucional. Es indispensable tener la independencia de los poderes, y de la Suprema Corte y de todo el aparato judicial, ni se diga. Pero que no vengan con que se necesita un alto sueldo para ser independiente, para tener la capacidad de decidir entre lo que está bien y lo que está mal, porque si así fuera el caso, bueno, necesitaríamos altos sueldos en todas partes. Ya Sergio puso el tema de los profesores. Bueno, sigamos con eso. Quiere decir que cuando hay un examen de oposición o cuando hay un examen de grado, necesitamos tener un alto sueldo para poder estar seguros de que vamos a decidir si quien presenta el examen eh, puede pasar, o si no, somos varios sinodales, nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo. Hay infinidad de sitios en la sociedad, en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, donde se necesita la responsabilidad y la honestidad, y no en todos, diría yo casi en ninguno, es el alto sueldo el punto decisivo. Quiere decir que si no tienen altos sueldos, bueno, pues entonces les sale lo corrupto que ya tienen adentro. Y si tienen altos sueldos, eso lo minimiza o lo atenúa o lo elimina. Por ahí no va la explicación del alto sueldo, en poder mantener su autonomía. Esa es una cosa ética, y a poco la ética la compra el sueldo. Bueno, quien sea el presidente de la Suprema Corte sí importa
ahora, y yo creo que ellos que nunca se sometieron a elección popular, pero de quienes dependen muchas cosas que benefician o perjudican a la sociedad, debían de usar este momento en particular, para exponer los currícula de los candidatos, para que los expongan de manera que se entienda, porque el lenguaje que tienen los abogados de por sí ya es oscuro, en esos niveles es todavía más oscuro. La sociedad tiene que entender de qué se trata. Yo sí tengo una simpatía porque, bueno, lo que conozco de él, lo poco que conozco de él, el ministro Saldívar me parece una persona adecuada, pero no tengo elementos para juzgarlo. No tengo el currículum expuesto de manera comprensiva para mí, para un montón que no somos abogados. Eso debería de quedar clarísimo, de tal manera que ocurra, aunque en mucha mejor circunstancia, lo mismo que ocurrió con la Suprema Corte norteamericana hace poquito, cuando Trump propone a un candidato y realmente se saca todo lo que hizo y no, perdón, y no hizo ese personaje desde su juventud, desde antes de que entrara al Poder Judicial, ya se conoce algunas cosillas de su vida privada que no son particularmente de enorgullecer o cualquier currícula. Entonces, el ciudadano normal no entró a su votación, no participó en la votación, pero participó en conocer los motivos de quienes votaron en favor o en contra de aceptar al nuevo ministro de la Corte y juzgar así a ese personaje y al presidente que lo propuso. En este caso no entra el presidente porque aquí no lo propone Andrés Manuel, pero sería interesante que se siguiera el mismo procedimiento, que viéramos hasta el fondo de quién se trata, quién se propone para tal puesto. Debe de quedar claro, con una transparencia poco usual en México, la carrera de cada uno de estos personajes, a qué estuvieron expuestos, qué momentos cumbre de sus dictámenes pueden sacar a relucir para que se vea el carácter, lo bien que conocen su materia y que eso promete una presidencia de la Corte con apoyos que pueden ser tomados por la sociedad para tener una mejor imagen de un poder judicial que, insisto, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, no es creíble, no tiene la confianza de la sociedad. Esa se gana y se gana con el tiempo. Vamos a ver, este es un momento en que se puede aprovechar bien para que quede claro ante todos los que se interesen en esto, que supongo que no es toda la ciudadanía, pero la parte que sí se interesa, quede conforme con la decisión. Es importantísimo ahora en particular que tenemos este choque, que al menos la Suprema Corte, de todo el resto del Poder Judicial, empiece a quedar limpia de las sospechas del pasado. Es una buena oportunidad, Carmen. Es una buena oportunidad y es un momento clave para que la Suprema Corte de Justicia determine quién va a ser su nuevo presidente el próximo 2 de enero de este 2019 que está por empezar. Lorenzo Meyer, como siempre, gracias por estar aquí, por tu opinión que compartiremos con nuestro sitio y con el espacio en vivo el día de mañana. Gracias y buenos días. Buen día, Carmen. Gracias, buenos días, Lorenzo. Gracias por estar aquí.